Libro de Judas. Caray, no puedo dejar de sorprenderme cómo un capítulo tan cortito de 24 o 25 versículos pueda tener tanta información, tantas cosas que uno puede pensar y reflexionar. Y el libro de Judas, hermanos, es una advertencia muy fuerte. Le hemos titulado a esta conferencia o esta serie de predicaciones contendiendo por la fe, porque no vivimos en tiempos fáciles, hermanos, y a veces nos cuesta trabajo nuestra vida, pero vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a estar firmes. Y el libro de Judas es una advertencia a los creyentes. Habría muchos que no serían buenos creyentes. Habría algunos que se apartarían y Judas dice: sigan ustedes adelante, mis hermanos, sigan adelante. Y les advierte en el libro de Judas a contender por su fe. Un cristiano bautista fundamental contiende por su fe, hermanos. No busque tener una vida espiritual tibia, tibiezona, ahí, que usted diga, pues ahí voy, ¿no? Ahí más o menos. No busque eso, hermano. Eso no va a funcionar en este tipo de sociedad en la que vivimos. Busque ser un cristiano ardiente. Esta mañana le compartía, hermano Ricardo, un libro que a mí me impactó mucho. Es un libro cristiano. ¿Por qué no viene el avivamiento? Y de verdad, muchas veces no viene el avivamiento porque nuestro cristianismo se ha estancado, se ha enfriado. Y hermanos, entre más abunda el pecado, más se enfría el cristianismo. Entonces, por eso es que no es fácil ser un buen cristiano. Usted quiere ser un cristiano firme, fiel, fuerte, hay un precio que pagar, mis hermanos. La salvación es gratis, pero no una fe ferviente. Esto sí hay que pagar un precio. Y vamos a leer, hermanos, juntos versículos 14 y 15, que es la porción en la que nos vamos a basar en esta tarde-noche. Así que Judas, versículos 14 al 15, perdón. Y si usted nunca ha leído el libro de Judas, les invito, mis hermanos, que hagan una lectura completa. De verdad, en 20 minutos podré leer 4 o 5 veces el libro de Judas. Y si agarra 5 minutos, puede leer toda la exhortación, ¿no? Es una carta como que al grano, ¿verdad? Judas era el que se levantaba y predicaba 5 minutos. Yo creo, ¿eh? Porque es el que escribe más breve, nada más una sola carta y solamente un capítulo, 25 versículos. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos, y después de esto, ore a Dios. Usted sabe cómo viene, sabe el Señor cómo está su corazón, y pídale: Señor, háblame en mi corazón, dame algo de tu palabra para mi vida en esta noche. ¿Okay? Vamos a leer juntos versículos 14 y 15. Fuerte, mis hermanos, con ánimo. Estamos en la última parte del servicio, en el mensaje, así que con ánimo y fuerza. Dice así, hermanos: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Señor, queremos poner en tus manos este tiempo de enseñanza. Te ruego que tu Espíritu Santo trabaje en mí para ser una voz que clama tu palabra. Ayúdame a no decir lo que está en mis notas, ni lo que venga a mi mente, sino lo que tu Espíritu Santo me guíe a través del estudio, de meditar, de preparar algunas cosas, y que tu palabra sea la que corra en nuestros corazones. Te ruego que guíes mi corazón, mis pensamientos, mi lengua, y también te ruego que tu Santo Espíritu nos dé oídos llenos, un corazón lleno y una mente llena de tu Espíritu para que podamos comprar la verdad en esta noche, que sea para nosotros, y no venderla, no olvidarla llegando a casa, sino que la atesoremos, la cautivemos en nuestro corazón. Bendice, Señor, este tiempo de enseñanza, te lo suplico, y tanto a los hermanos que estamos aquí como también a los que están en casa por enfermedad o por estar lejos. Te ruego que tú hables a nuestro corazón. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Mis hermanos, ¿alguna vez le ha pasado por la mente que de la misma manera que usted se preocupa por sus hijos, es la misma preocupación que Dios tiene por usted? Esta mañana Dios me recordaba que soy su hijo. Y si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, es su hijo. Y como hijos de Dios, Dios nos trata como buen Padre. Podemos acudir a Él y buscarle, podemos aferrarnos a Él, podemos llorar bajo su regazo, podemos ser entendidos como nadie nos comprende, pero también Él se preocupa, hermanos. Yo estaba pensando cómo un papá o una mamá se preocupa, como cuando sus niños tienen temperatura, ¿no? Está algo mal en sus vidas. Mi hija Yadni salió defectuosa y cada vez que le da fiebre se le sube rápido a 40, rápido, 39, 40. Ella no es de los que empieza a sentirse calientita y ya tiene 38 y medio, no, ella 39, 39 y medio, 40, entonces muy delicado. Y además le damos varios medicamentos y no se le baja. Tenemos que atenderla rápido y rápido meterla a bañar y rápido darle medicamento y a veces la tenemos que llevar a inyectar y es muy complicado y estamos con la preocupación, ¿verdad? Entonces ahorita está un poquito enfermita, por eso es que no pudieron venir mi esposa y ella, pero andamos así como nada más observándola, a ver cómo está, porque estamos preocupados por ella. Hay algo que no anda bien con ella. Y hermanos, yo pensaba cómo nuestro Dios, Él nos ama como nuestro Padre Celestial. Le podemos llamar Abba Padre, como el Señor Jesucristo llamaba al Padre, pero está preocupado por usted, por mí. Y hay varias cosas por las cuales podríamos nosotros estar dándole preocupación a nuestro Dios. Por ejemplo, por nuestra manera de caminar como cristianos. O por ejemplo, cómo se encuentre nuestro hogar. Yo creo que al Señor le preocupa cómo anda nuestro hogar. Al Señor le preocupa cómo está el estado de nuestra fe. Si es una fe que está debilitándose o una fe que está más fervorosa. Tal vez Dios observa que usted está ahorita batallando con muchísima tentación. Dios le preocupa eso. Él lo permite. Y no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Pero ciertamente, hermanos, está observando cómo respondemos en medio de las tentaciones. A lo mejor el Señor observa que en tu vida hay desánimo. Y hermanos, ¿qué le puede estar preocupando al Señor al ver tu vida en este momento? Porque el Señor nos ama y está al cuidado de nosotros, pero hay preocupaciones en el corazón de nuestro Dios por nosotros. Esa misma preocupación es la que tenía Judas, hermanos. Judas tenía una iglesia muy grande, la iglesia de Jerusalén, y era una de las, le llaman, no mega iglesias, sino macro iglesias, ¿verdad? De 10,000, algunos hasta se han atrevido a decir que era una iglesia de 500,000 personas. Yo nunca he ido a una iglesia de 500,000. Existe una por ahí, pero es carismática, ¿verdad? Pero es la más grande del mundo. Pero hermanos, realmente no puedo imaginar el monstruo de organización de casas. Se reunían en cientos o miles de casas, hermanos. Y Judas estaba preocupado porque estaban empezando, gracias, a ver algunos hermanos que se desviaban, algunos que salían como falsos maestros, falsos apóstoles, falsos creyentes. Y hermanos, usted debe siempre de recordar que siempre en todas partes va a haber supuestos cristianos que profesan fe, pero no necesariamente son creyentes. Y usted debe de tener cuidado. A mí me sorprendió mucho la primera vez que me encontré un supuesto cristiano en la universidad. Yo estaba leyendo un libro cristiano ahí en la biblioteca. Y me dijo, ¿eres cristiano? Sí. ¿Y de cuáles eres? ¿De los que fuman o de los que no fuman? Yo no sabía que había cristianos que fumaban. Yo ya había fumado y regresé al camino de Dios y dejé el cigarro. Entonces, para mí no existían cristianos que fuman. Pero como que para él sí. ¿Se ve lo que se dice? Profesaba fe, pero pues realmente su vida era como él quería. Entonces, hermanos, esta es la misma preocupación de Judas al escribir esta carta, hermanos. Y Judas está preocupado y está hablando del perfil de los falsos creyentes, pero por un momento llega a recordar y pone un ejemplo sobre la vida de Enoc. En el versículo 14 se habla de que profetizó Enoc y profetizó que habría de haber un juicio. Y vamos a ver esta porción que a veces puede ser un poquito difícil de entender, pero vamos a sacar algunas lecciones. Yo le titulé a este mensaje La venida del Señor según Enoc. Y vamos a hablar de esto, hermanos. Muchas veces sabemos que la Biblia profetiza de la venida del Señor Jesucristo,
pero a veces no sabemos quién es Enoc. Y a veces nos da miedo pensar en Enoc. Y también, hermanos, hay algunas cosas que debemos tener cuidado al hablar de Enoc. ¿Okay? Vamos a orar, hermanos. Ya oramos, ¿verdad? Ya oramos. Vamos entonces a adentrarnos y vamos a hablar del personaje de Enoc. Enoc nos anima a varias cosas, hermanos. Para mí, en medio de que Judas está preocupado por los creyentes, se acuerda de Enoc. Enoc es uno de los personajes más fieles y espirituales en el Antiguo Testamento. En realidad es de los que más brillan en los tiempos de Adán. Y vamos a hablar un poquito de Enoc. ¿Cuál es la identidad de Enoc? ¿A qué Enoc se refiere la Biblia? En la Biblia hay muchos personajes que se llaman Enoc. Es como nuestros tiempos. A veces uno no lo logra entender porque pues conoce uno nada más a un Abraham, conoce nada más uno a un José o dos Josés, uno conoce a un Pablo, uno conoce a un Enoc. Pero en la Biblia hay varios con ese nombre y obviamente, hermanos, hay varias personas que en esa época se llamaban Enoc. Como el día de hoy hay muchísimos Enoc. Yo conozco 3 pastores que se llaman Enoc. ¿Sí ve? Entonces, hay mucha gente así. Pero Judas habla del ejemplo de Enoc como una persona muy fiel a Dios. Y en medio de que pues, se veían muchos creyentes que se apartaban, muchos creyentes que salían con falsas enseñanzas, Judas entonces empieza a recordar varios ejemplos negativos. Si usted ha estado en la serie de predicaciones, hemos hablado de muchos ejemplos negativos. Hemos visto, por ejemplo, el pueblo de Israel que no creyó. Hemos visto a los de Sodoma y Gomorra, y Adma y Seboim. Hemos visto a los ángeles caídos. Hemos visto a varios ejemplos como Coré, como Balaam, como Caín. Y son ejemplos del Antiguo Testamento. Y aquí es el primer ejemplo positivo, que es Enoc. Enoc, hermanos, es un personaje que nos anima a nosotros a ser fieles a nuestro Dios. No tenemos que ser infieles, no tenemos que apartarnos de nuestro Dios, sino que aquí habla de Enoc. Ahora, ¿de qué tipo de Enoc se habla? En el versículo 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Ahí hay un pequeñito árbol genealógico y ahí está quién fue el personaje de Enoc. Hay varios Enoc en la Biblia, yo decía, pero en este pequeño diagramita está en inglés. Yo sé que usted es bilingüe, así que no le va a causar problema, pero está Adán y Eva hasta arriba, y Adán y Eva primero tuvieron a Caín, luego Abel. Acuérdense que Caín mata a Abel, así que podemos ponerle un tache ahí a Abel. Luego tuvieron muchos hijos e hijas, y luego tuvo a Set, ¿ok? Entonces, realmente la Biblia no dice cuántos hijos tuvo, en este caso, Adán y Eva. Algunos piensan que pudieron haber sido pues, cientos, porque, pues imagínense, si vivió Adán 900 y pico años, y además no había televisión, pues quizás, y además todavía no había cuidados y preservativos y esas cosas, pues probablemente tuvieron muchos hijos. Si usted y yo luego logramos ver cómo hay familias que tuvieron 20 hijos, ¿no? Y nada más viven 100 años, imagínese ahora 900, ¿no? Entonces, Adán y Eva tuvieron a Abel y a Caín. Caín mata a su hermano Abel, Caín es desterrado. Caín tiene un hijo llamado Enoc, pero no se refiere a ese, ¿ok? Ahora, hay otros hijos, quizás algunos cientos, pero hermanos, Set es el especial. Set tiene un hijo llamado Enos. Enos tiene un hijo llamado Cainán. Cainán tiene un hijo llamado Mahalalel. Mahalalel tiene un hijo llamado Jared. Y Jared tiene un hijo llamado Enoc. Ahora dice séptimo desde Adán. Cuéntalos. Y realmente desde Adán son 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desde Adán. ¿Sí está conmigo? Entonces, de este personaje, hermanos, es muy interesante porque se encuentra en Génesis 5 en las genealogías. Pero cuando se habla de Génesis 5, se habla de una manera muy bella acerca de Enoc, que Enoc fue un hombre de Dios, fue un hombre fiel. De hecho, la Biblia habla de todas las genealogías y se detiene Enoc para comentar sobre la fidelidad de Enoc hacia Dios. Ahora, en el caso de Enoc, el séptimo desde Adán, habla aquí que él profetizó. Hermanos, no sabemos mucho de cómo profetizó ni qué tanto dijo. Existe un llamado libro de Enoc. Usted lo puede bajar de PDF, lo puede tener. El libro de Enoc yo lo tengo, tiene muchas páginas.
tiene más de 100 capítulos, me leí 30 capítulos hoy, pero ya después dije, sí, creo que debo leer más mi Biblia que el libro de Enoch. ¿Ah? El libro de Enoch no es Biblia, hermanos. De hecho está dudoso que Enoch, el séptimo desde Adán, fuera el que escribió este libro, pero se cita este libro que no es parte de la Biblia. Este libro tiene contenido benéfico, tiene contenido histórico, tiene contenido moral, pero usted recuerde que no es palabra de Dios, ¿ok? Hay muchos libros que le llaman apócrifos. Son libros de historia, pero no son libros que usted debería de leer para su vida espiritual. Son libros que a veces uno consulta, son libros históricos, son libros como cristianos y usted puede leerlos, pero siempre debe de estar atento a que haya espinas, ¿verdad? Como las truchas. Usted se echa el pescadito, siempre debe estar cuidadoso con esas espinas, si no se va a atragantar. Así son los libros apócrifos o los libros cristianos. Puede leerlos, puede ser de bendición, pero siempre tenga cuidado. Hermano Ricardo me hacía una pregunta en la noche si debía leer un libro y por su culpa tuve que irme a dormir a las 5 de la mañana. Tuve que leerlo casi todo, el 90%, todavía no lo acabo, pero un libro de 340 páginas. Pero muchas veces uno quiere leer, pero debe tener un poquito de cuidado, ¿no? Entonces, no lea todo lo que está ahí. No se ponga a leer el libro de Enoch, mejor póngase a leer su Biblia, ¿ok? Ya yo le digo, ya le acabo de decir en qué consiste el libro de Enoch. Y el libro de Enoch sí habla un poquito de la segunda venida del Señor y precisamente cita Judas el libro de Enoch. Y aquí vemos, ¿qué dice? Precisamente ahí está, yo tengo hasta la cita, ¿verdad? La cita de lo que Enoch dice, ¿verdad? Tengo aquí una nota del libro de Enoch. Pero básicamente lo que dice el versículo 14 es cierto, cuando dice, de eso también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, y ahí viene la cita, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que ha hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. No todo el libro de Enoch es digno de ponerle atención, pero al menos esta cita sí es algo especial porque Judas la toma para recordar la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, Enoch, el personaje en el Génesis, fue un ejemplo de grande fervor. Sin perder ahí Judas, hermanos, vaya a Génesis capítulo 5, versículo 21. Y quiero que por un momento vea, en medio de tantos malos ejemplos que Judas usa del Antiguo Testamento, saca un campeón brillante, ¿verdad? Un paladín del Antiguo Testamento. Y vamos a ver a Génesis 5, 21, que habla acerca de Enoch. Yo tengo aquí también el texto. Dice, vivió Enoch 65 años. Y engendró a Matusalén, que es el hombre más longevo del planeta. Y caminó Enoch con Dios, fíjese, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hermanos, Enoch vivía en tiempos bien difíciles. Si usted lee Génesis 5, estamos leyendo de la genealogía. Génesis 6, Dios empieza diciendo que la maldad del planeta era muy grande. Y Dios dice, vamos a destruir todo el planeta. Pero piensa en Noé y Dios le dice a Noé, mira, yo te voy a salvar a ti. Y haya gracia a Noé respecto de Dios y Dios salva a la humanidad y salva a Noé. Pero en los tiempos de Enoch, hermanos, eran tiempos bien horribles. Y vemos cómo Enoch caminaba con Dios. Y fue un ejemplo bonito de caminar con Dios en medio de una sociedad pagana y perversa, hermanos. Ya había mucho satanismo en ese tiempo. Algunos creen que en Génesis 5 ya había algunos demonios influenciando sobre la humanidad y haciendo perversidades. Había ya también mucha inmoralidad, hermanos, ya había muchísimos problemas, ya la gente no sabía de Dios, ya no le importaban las cosas de Dios, y era una sociedad tan perversa como la nuestra. Es más, la Biblia dice que el Señor Jesucristo va a regresar cuando los tiempos en los que vivamos sean como los de Noé, como los de Sodoma y Gomorra. Y hermanos, cuando usted ve lo que está pasando en la educación pública, la basura que hay en los libros de
de la SEP. No sé si usted se ha metido más, pero entre más le escarbo, digo, más basura encuentro, hermanos. Y literalmente es triste lo que le está pasando al sistema público de educación, especialmente en los libros. Chéquelos usted. Y alguien dijo, qué bueno que ya llegaron esos libros, hermanos, porque ya se me estaba acabando el papel para prender el boiler, hermanos. Y bueno, pues tal vez sea para lo único para lo que sirvan, hermanos. Pero tiempos donde ya se promueve el pecado, se legaliza el pecado, en nuestro Estado de México y área metropolitana, muchos pecados han sido legalizados y es triste, hermanos, cómo vivimos en tiempos muy difíciles. Hay más bares que iglesias en muchas partes. Usted vea cómo se pone el Halloween, cómo se pone aquí, hasta cierran la Cuauhtémoc y hay casi un festival aquí, pero no nos pongamos como cristianos a hacer algo aquí abajo porque nos suben a la patrulla, ¿verdad? Entonces, hermanos, vivimos también nosotros en tiempos bien difíciles, donde es difícil ser cristiana, es difícil ser cristiano, donde te van a atacar, te van a criticar, te van a desanimar, pero hermanos, Enoc caminó con Dios en medio de que había tiempos bien duros. Entonces, para mí me sorprende porque Judas está diciendo, hermanos, estamos en tiempos bien peligrosos, en la iglesia está yendo mucha gente, salen muchos falsos maestros, pero se puede ser fiel como Enoc en medio de un tiempo difícil. Y esa misma aplicación la podemos ver el día de hoy, hermano. Usted puede ser una dama fiel al Señor, aunque vivamos en tiempos oscuros, ¿sí usted? Usted puede ser un hombre de Dios, aunque pues alrededor de usted no haya mucho cristianismo, aunque sea el único cristiano en su trabajo, aunque sea el único cristiano en su avenida, o el único cristiano en su comunidad o en su vecindad, o allí entre sus vecinos. A lo mejor es el único cristiano en el negocio donde está, o el único cristiano en el salón de clase. Pues si vas a ser el único, vas a ser como Enoc. Era el único. La Biblia no habla de ningún otro cristiano en medio de los tiempos de Enoc. Se habla de Enoc y se salta a la siguiente generación, pero no se habla de una comunidad creyente, no se habla de gente que amaba al Señor, más bien se habla de una sociedad pagana y perversa que Dios ya estaba pensando en destruir. ¿Sí ven? A mí no me cabe duda que estamos realmente en tiempos tan peligrosos que Dios en cualquier momento puede decidir mandar a su Hijo desde los cielos y poner orden aquí y juzgar a todas las naciones, porque bastante mal hay aquí, hermanos. Así que el libro de Enoc, hermanos, no es lo importante, sino más bien la persona de Enoc, porque la persona de Enoc habla del valor, de la virtud de ser un hombre de Dios que caminó con Dios y también aquí profetizaba, hablaba a otros del Señor. Seguramente como Noé, que también era pregonero de verdad y predicaba y todos se burlaban de él porque decía que iba a llover cuando ni aún la lluvia había existido. Así que, hermanos, el libro de Enoc no es lo importante, la persona de Enoc es lo importante, y la persona de Enoc nos anima a ser fieles a Dios en tiempos difíciles. En los tiempos de Enoc era difícil ser creyente, pero él fue fiel. En los tiempos de Judas era difícil ser creyente, pero nos recuerda a Enoc que se puede ser fiel aunque todo salga mal. Y ahora vemos nosotros en nuestro ejemplo, hermanos, en nuestra vida diaria, es difícil ser creyentes, somos poquitos como creyentes. En México no hay más del 10% de la población que es creyente. Pero hermano, hay muchísima gente religiosa, mucha gente que dice tener fe, pero realmente profesan fe, pero realmente no viven una fe. Y hermanos, en estos tiempos quiero que usted piense, ¿usted va a ser o no va a ser fiel a Dios? Tiene que decidirlo. No lo puede decidir la sociedad en la que vive. Usted tiene que decidir, ¿voy a ser fiel a Dios o no voy a ser fiel a Dios? Ahorita voy a ser fiel, cueste lo que me cueste. ¿Ve lo que estoy diciendo? Así que el personaje Enoc nos anima a ser fieles a Dios. Pero también hay algo más. Enoc, en el libro de Génesis, se resalta por su caminar con Dios. ¿Cómo anda tu caminar con tu Señor, hermano? ¿Cómo anda su caminar bien íntimo con el Señor? Eso es algo que casi nadie puede saber de nosotros, solamente usted y Dios. Posiblemente ni siquiera su pareja pueda saber cómo anda usted. A lo mejor nuestra pareja puede más o menos ver si leemos la Biblia o no, puede ver si andamos en la carne o en el espíritu, pero hermanos, solo Dios y usted conocen su caminar con Dios. Tenga un caminar personal, privado con su Señor. Usted lo necesita.
Y el Señor quiere que usted vaya al trono de su gracia. Cuide su caminar con Dios. Eso no lo podemos cuidar por usted. Hermanos, yo me temo que antes de que venga una caída fuerte, antes de que venga un desánimo fuerte, antes de que nos apartemos de Dios, Satanás ataca el caminar con Dios. ¿Ve? Su caminar debe de ser lo más resguardado, lo más atesorado, para que esté ferviente en el Señor. ¿Ve? Mire, usted no debe de venir a la iglesia para animarse. Usted debe de leer la Biblia para animarse y usted va a tener ánimo de venir a la iglesia. A veces la gente dice, es que la iglesia me va a animar a leer mi Biblia. Y no, es al revés. Usted va a leer su Biblia para que le anime a ir a la iglesia. ¿Sí ve la diferencia? Si usted está esperando que la iglesia haga milagros, de 144 horas, ¿usted viene a una hora? ¿Usted cree que en una hora Dios va a transformar 143 horas de su vida? No lo creo, hermano. Pero usted diario está buscando al Señor y camina con el Señor. Venir a la iglesia va a ser parte de su adoración. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Ahora, Enoc nos anima entonces a ser fieles a nuestro Dios y cuidar nuestro caminar con Él, pero también nos anima, hermanos, a recordar y predicar la venida del Señor Jesucristo. Dice ahí en el versículo 14, de esto también profetizó Enoc. Profetizar, hermanos, habla de predicar eventos importantes, la voluntad de Dios. Y aquí está predicando Enoc la venida del Señor. Ve el versículo 14 donde dice, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y aquí está en pasado. Posiblemente Él se refiere a que vendría el Señor y su juicio. Está hablando de juicio, pero posiblemente se refiera al juicio del diluvio. Posiblemente. Porque Noé, acuérdese que es después de Enoc. Enoc es pariente hacia arriba. Acuérdese que primero está Enoc, Jared, Enoc, luego está Matusalén y abajo de Matusalén ya vienen otros personajes y viene Noé. Entonces, hermanos, posiblemente Enoc predica y está diciendo, en un mundo tan perverso, predica del pecado, predica en contra del pecado y predica del juicio. Y vemos aquí cómo está predicando acerca del juicio de Dios y posiblemente se refiere al juicio del diluvio. El diluvio, hermanos, es algo históricamente cierto, no es una, ¿cómo se dice? Una fábula ni ningún evento así como inventado o una exageración. Métase a muchas culturas. Es más, váyase al Popol Vuh si quiere. El Popol Vuh no es un libro cristiano, es un libro de literatura maya, me parece. Y el Popol Vuh habla del diluvio, así como otras decenas de culturas hablan del diluvio. Así que el diluvio existió y Enoc estaba predicando de este diluvio precisamente. Ahora, la predicación de Enoc nos transporta a la segunda venida del Señor Jesucristo, porque el juicio de Dios está por venir, y así también la segunda venida de Cristo también. Ahora, la segunda venida de Cristo, hermanos, se divide en la palabra de Dios en dos propósitos. Usted lea todos los versículos que hablan de la segunda venida, y hablan mucho de que Cristo va a regresar por nosotros. Usted debe tener su esperanza puesta en la segunda venida de Cristo, hermano. Esa sí va a arreglar todo. No hay ningún presidente Mesías que va a arreglar las cosas en México. El Mesías verdadero es el que va a arreglar todo, ¿sí ven? Pero hay dos propósitos, hermanos, en la segunda venida. Una es para arrebatar a los creyentes y otra es para juzgar a las naciones. Ahora, hermanos, cuando aquí habla Enoc de la profetización, de la predicación, está hablando del juicio de Dios. Y hermanos, usted debe de tener mucho presente, muy presente, que el Señor sí ha prometido venir y que Él va a juzgar, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según sus obras, conforme a sus obras, dice Mateo 16, 27. Y hermano, la segunda venida debe de ser creída por el creyente. Debe de ser vivida su vida de manera que esté listo para la segunda venida. Y debe de ser compartida con los otros sobre la segunda venida de Cristo. Entonces piensen esto, la segunda venida de Cristo, primero usted la debe de creer si usted cree en la palabra de Dios. Y cree en la promesa de Cristo, de que Él dijo que Él va a venir otra vez. Y también, hermanos, debe de vivir su vida pensando en que Cristo podría venir en cualquier momento. Los cristianos somos los únicos que esperamos la venida del Señor Jesucristo. El mundo no espera su venida. El mundo no quiere que regrese. Pero usted y yo esperamos a que Él nos arrebate y nos vayamos con el Señor.
pero también usted debe de compartirle a otras personas, hermanos. La venida del Señor Jesucristo debe de ser una constante motivación en tu corazón. ¿Qué pasaría si Cristo viniera en esta noche por nosotros? ¿Estás listo o no? Es algo que tú debes de pensar, es algo que tú debes de enderezar tu vida de manera que tú sepas, voy a darle cuentas a mi Señor y quiero darle buenas cuentas. Porque la segunda venida de Cristo va a ser como aquel hombre que encarga su viña a un grupo de personas, recuérdense, y luego Él regresa a pedirles cuentas. Y de la misma manera el Señor Jesucristo va a venir y nos va a pedir cuentas a nosotros y a la gente sin Cristo. Por eso, hermanos, usted debería de creer en la segunda venida. Es una de las doctrinas cardinales que creemos en toda la Biblia. Ha sido muy atacada, hermanos, pero creemos en un regreso visible. Yo creo que vamos a ver, la Biblia dice, todo ojo le verá. Y también dice la Biblia que el Señor Jesucristo va a venir, va a poner orden, y también dice la Biblia que va a consolarnos. La Biblia dice que va a enjugar todas las lágrimas de nuestros ojos, pero también nos va a pedir cuentas. Dios le va a pedir cuentas a usted de lo que está haciendo en su vida. Entonces, por eso necesitamos cuidar nuestra vida. Y Enoc nos anima a recordar y a predicar la venida de Cristo. Ahora hay algo más, hermanos. Enoc nos anima a cuidar nuestra vida de manera que puede ser juzgada. El versículo 15 nos habla del juicio de Dios. Y Enoc está diciendo, va a venir el Señor con sus santas decenas de millares. Y luego dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y hermanos, hay un juicio venidero. Ahora, en el caso de los falsos creyentes, de los falsos profetas, el juicio va a ser algo literal y va a ser algo doble, hermanos. Se van a juzgar sus actos y sus palabras. Hermanos, hay mucha gente sin Cristo que habrá de ser juzgada por sus actos. De hecho, en el versículo 15, no sé si usted puso atención, pero esta es la tercera vez que lo estoy leyendo, pero usa la palabra impío 4 veces en el mismo versículo. Parece raro, hermanos, pero quiero que usted imagine un momento que yo estoy hablando con usted y que quiero enfatizarle algo y le digo, mire, quiero que usted piense en esto, hermano. No se le vaya a olvidar el convivio patrio, por ejemplo, ¿no? Le digo, acuérdese que el convivio patrio es el día patrio. Acuérdese que vamos a traer comida patria. Puede vestirse de manera patria y vamos a recordar a los héroes patrios, pero vamos a hablar de la libertad que tenemos en Cristo. Ese día patrio. Entonces ya se lo dije como 4 o 5 veces. Es un énfasis muy grande que repita algo. Entonces ve el versículo 15. ¿Qué predicaba Enoc? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces hasta parece como estar repitiendo la misma idea. A veces no sabemos ni qué es impío, hermanos. La palabra impío es una persona que no tiene piedad para con Dios, no es piadoso. Impío es lo contrario de pío. Pero no tiene nada que ver con los pajaritos. Pío es una palabra que significa piadoso. Impío es una persona que no es piadosa. ¿Sí está conmigo? Que es pecaminosa, que anda mal, pues. Entonces, la palabra impío es muy repetitiva porque Judas hace un énfasis muy fuerte en la naturaleza de los actos sin temor de parte de mucha gente. Usted nada más mira allá afuera y usted debe entender que hay mucha gente impía, con actos impíos, con hábitos impíos, con viernes, sábado y domingo hacen cosas impías, llegan el lunes crudos de la cruda realidad, ¿verdad? Y vemos cómo es la gente tan perversa. Y hermanos, eso lo va a juzgar el Señor en ellos. Y también va a juzgar la lengua de cada uno de ellos. Dice el texto también de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Dios. Hermanos, la gente que no conoce de Dios no guarda su boca y habla contra Dios blasfemias, habla profanidades, habla blasfemias, habla maldiciones contra el cielo, contra Dios. Y estas palabras van a ser juzgadas duramente. Por eso uno no tiene ni siquiera que defender al Señor cuando ellos hablen mal de Él, pero uno puede compartirles. Ahora, hermanos, eso es lo que hacía Enoc. Él les compartía
él predicaba, pregonaba por todas partes. Y hermano, una vida fiel es aquella donde usted busca hablarle a otras personas de su Señor. No sea un cristiano que espera que otros le hablen o que le pregunten. Eso no es un cristiano intenso y fervoroso, es un cristiano que es forzado a hablarles. Usted es como un Jonás, si está esperando que la gente le busque y le saque la información. ¿Se acuerda cómo fue con Jonás? Jonás estaba desobediente, fue rebelde, se fue al barco a dormirse y el capitán del barco le tuvo que parar y le dijo, párate, dormilón. Y los marineros fueron y le preguntaron, a ver, dinos quién eres y de dónde vienes y qué estás haciendo aquí y por qué está pasando eso. Le tuvieron que sacar la información, hermanos. Y usted no espere a que una persona cerca de ti te diga, oye, tú eres cristiano. Oye, a ver, cuéntame, dime un poquito, yo quiero saber, llévame a tu iglesia. Bueno, si alguien le dice, llévame a tu iglesia, qué bueno, pero al mismo tiempo usted ya le debió haber invitado desde antes. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Porque, hermanos, Enoc no esperó a que le preguntaran, Enoc predicó. Y, hermanos, de la misma manera usted y yo debemos de buscar hablar a otras personas. Me acuerdo aquella señorita que dijo, Dios puso en mi corazón hablar a todos mis compañeros del salón del Señor Jesucristo, dejarle una invitación a cada uno de ellos. Qué bonito es ese corazón. Bueno, no es fácil hablarle a los amigos. Me acuerdo aquel hermano contador que él me dijo, sí, pastor, yo me propuse en mi corazón hablarle a cada uno de mis compañeros de trabajo de ahí, del departamento donde estaba. Y me agarré a cada uno en cada momento. Qué bonito, hermanos. Eso es una persona como Enoc, que predica, que habla del Señor. Pero yo le quiero animar, hermano, hermana, que usted piense, Dios te puso en ese trabajo, te puso en esa colonia, te puso en ese lugar, justo para que le hables de Cristo. Usted no se puede morir todavía si no le ha hablado de Cristo a sus vecinos. Usted no se puede mudar a su casa de 2 pisos hasta que le haya hablado a esa gente, hermano. Usted está rentando, quédese ahí y háblele. Ya que les hable, entonces ahora sí ya se puede ir a otro lugar. Pero, hermanos, Dios le puso en ese trabajo, Dios le puso en ese negocio para que hable y pregone del Señor Jesucristo. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Eso es una persona intensa. No es un cristiano frío que está esperando que no, pues ya si me preguntan yo los invito. No. Usted ore, pídale a Dios una oportunidad para hablarle de Cristo a otras personas. ¿Ve? Sea intenso en compartir de Cristo. Pero, hermanos, también hay una observación. Al hablar acerca del juicio de la gente sin Cristo, a mí me hace pensar cómo nosotros como cristianos, que ya hemos sido librados de toda condenación, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, amén. Y a mí me alegra que no voy a ser condenado por mis pecados. ¡Qué bendición! Pero, hermanos, aunque nosotros no vamos a ser condenados, no hay condenación para el cristiano, aún así usted debería de cuidar sus actos y sus palabras, porque si nos va a pedir cuentas el Señor. No va a haber un infierno para usted, porque está en Cristo. Pero al mismo tiempo usted debe de cuidar sus obras, porque muchas veces los cristianos podemos tener obras impías también. Muchos cristianos pueden a veces hablar cosas duras, aún en contra de Dios. Por eso yo le quiero animar, hermano, que usted cuide su vida. Y qué bonito el personaje de Enoc, que nos habla de un hombre que caminaba con Dios, un hombre que predicaba, un hombre que hasta cuidaba su vida, de tal manera que hasta Dios se lo arrebató, dice la Biblia, que se lo llevó el Señor. Y es algo pues inexplicable porque pues fue un arrebatamiento temprano. Yo no le puedo explicar mucho, no estuve ahí, hermanos. Y la Biblia no dice nada de esto, ¿verdad? Pero fue un arrebatamiento parecido al que hizo con Elías. Estando vivo se lo llevó, ¿verdad? Pero, hermanos, yo quiero que usted piense en esto. Se puede ser un cristiano fiel en medio de tiempos bien oscuros, en medio de tiempos bien difíciles, en medio de tentaciones, en medio de quebrantos de corazón. Usted sea fiel, hermana. Usted sea fiel, hermano. Aunque sea el único, pero sea fiel al Señor. Dios ve eso. Dios se agrada de una vida fiel. Y, hermano, cuide su manera, sus obras. Si usted dice, sí tengo algunas obras impías, bendito el Señor, la sangre de Cristo nos ha perdonado, pero hay que cuidar nuestra vida, ¿sí? Yo la verdad, con el libro de Judas muchas veces me he entristecido en mi corazón, porque digo, ¿cómo yo no soy un cristiano falso? Porque yo conozco mi corazón, y sin embargo, hay veces que yo podría estar viviendo como una persona falsa. Y eso nos puede pasar a todos, ¿no? Que se describen a los falsos profetas, se describen los falsos creyentes, y usted dice, yo soy un cristiano de verdad, yo de verdad recibí a Cristo. Pero a veces ese perfil de la falsedad lees y aparece que resulta que tú estás metido en alguna de esas cosas. Entonces,
Usted debe cuidar su vida. No tenemos condenación porque estamos en Cristo, pero cuide sus obras, cuide sus palabras, cuide su vida, hermano. Porque vivimos en tiempos muy difíciles. Y cada día es más difícil ser cristiano, hermanos. Yo creo que ya está muy pronto el tiempo donde ya nos van a empezar a censurar de muchas cosas. El otro día, hermano Ricardo, le pedí que la predicación acerca de la comunidad LGBTI, de la ideología de género, la tuvimos que bajar de los 2 canales que tenemos, porque nos los van a censurar, porque ya leí yo las políticas, y me censuraron, una predicación me la censuraron por una tontería, ¿verdad? Por una cosa mínima de desinformación, según esto, y cuánto más esto que habla de la ideología de género. Entonces, imagínense, hermano, estamos viendo tiempos donde están empezando a censurar, donde cuidadito y me toques a los que estamos protegiendo, ¿verdad? Entonces, debemos tener mucho cuidado, hermanos. Vivimos en tiempos difíciles y usted tiene que ser muy creativo, muy esforzado, muy fiel al Señor en tiempos difíciles. Tal vez es una manada pequeña, pero que cuando Cristo regrese, que le encuentre fiel, hermano. Le encuentre fiel, hermano. A mí me anima que Cristo busca fidelidad en usted y en mí. No busca talentos. Qué bonito. Que todos podemos ser fieles, ¿no? Cualquiera de nosotros puede ser fiel, hermano. Tal vez no cualquiera puede tocar un instrumento tan bonito, no cualquiera puede cantar así elegantemente, no cualquiera puede hacer cosas tremendas como instalar ciertas cosas, no cualquiera puede arreglar una televisión, no cualquiera puede dedicarse a un negocio y prosperarlo como muy pocos. No cualquiera puede hacer eso, pero cualquiera puede ser fiel, hermano. ¿Sí? No importa cuántos talentos tenga, cuántos dones espirituales tenga, usted sea fiel. El que es fiel en poco, no puede ser en lo más. ¿Sí? Sea fiel al Señor. Enoc lo fue, y Judas nos lo recuerda, hermanos. Y yo se lo recuerdo a ustedes, para que vivamos como tal vez un solo fiel en medio de una generación bien perversa, a punto de ser destruida, como estaba a punto de ser destruida la sociedad de Enoc, ¿se acuerdan? Génesis 5 es Enoc, Génesis 6, diluvio. Hoy, 2023, sea fiel. No sabemos si el 24 vamos a terminar. Ni siquiera sabemos si vamos a llegar a diciembre, mis hermanos. Porque pronto Cristo regresará por nosotros. Entonces, hay que esperar su venida. Es inminente. En cualquier momento podrá venir por nosotros. Así que viva su vida delante de esta verdad de que Cristo viene por nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te ruego que algo que se haya dicho de Enoc, tu siervo, pueda habernos animado e inspirado a hacer tu voluntad y vivir para ti. Señor, solo tú sabes cómo viene cada uno de nosotros. Solo tú sabes qué te preocupa de la vida de cada uno de nosotros. Pero tú que conoces los corazones, ayúdanos a tomar decisiones claras, fervientes, y ayúdanos a ser fieles. Y así como estamos con ojos cerrados, ¿qué es lo que Dios le habló a su corazón? Si Dios le habló en algún aspecto, hermano, hermana, ¿por qué no le dice, Señor, yo voy a ser fiel en esta generación? La verdad me está costando mucho trabajo mi fe, pero yo voy a tener una fe que brille en este tiempo. Yo tengo muchas tentaciones, voy a esforzarme en medio de una generación bien difícil. Estoy desanimado, voy a cuidar mi caminar contigo, Señor. Voy a cuidar mi hogar, voy a agarrarme de ti fuerte. Y si alguien está decidiendo algo de estas cosas, puede levantar su mano un momentito, hermano. Voy a orar por usted. Alguien, veo su mano, hermano. Veo varias manos. ¿Por qué no ora usted ahí en su corazón y le dice, Señor, me cuesta trabajo en la escuela, en el trabajo, me cuesta trabajo en el negocio, me cuesta trabajo en mi casa, me cuesta trabajo caminar contigo, pero quiero que sepas que yo voy a serte fiel. Cuide su caminar con Dios. Empiece a hablarle a otros de Jesús. Véngase este sábado a ganar almas. Cuide sus obras, que no sean impías. Cuide su manera de hablar, hermano, hermana. Mejor ore, Dios, cierra mi boca antes de hablar lo que a ti no te agrada.
Ore a Dios un momento. Dios va a venir a dar juicio. Me pregunta si todos los que estamos aquí realmente hemos recibido a Cristo como su Salvador. Si tú no has recibido a Cristo realmente en tu corazón, Dios va a enjuiciar tus pecados. Y estás en problemas. Pero Cristo te ama y quiere que le recibas de corazón. Y si hay alguien que tiene dudas acerca de si va a ir al cielo o no, si se va a salvar de esa condenación de la que habla el libro de Judas, ¿por qué no recibe al Señor Jesucristo? ¿Habría alguien así que diga, yo quiero arreglar mi fe, yo quiero arreglar eso de mi salvación en esta noche? ¿Puedo ver su mano un momentito? Yo quiero asegurarme de recibir a Cristo, pastor. ¿Habría alguien así en esta noche que quiere tomar esa decisión? Señor, te ruego que nos ayudes a ser como Enoc en medio de tiempos tan difíciles. Te pido por una iglesia que sea como Enoc. Tal vez fuéramos unas cuantas decenas o unos cuantos cientos, pero ayúdanos a ser fieles a ti. Tal vez, Señor, mis hermanos son 1 o 2 y dónde están, pero ayúdanos a ser fieles, Señor. Tal vez seamos pocas las iglesias que salen a predicar del Evangelio de Jesús, aunque sean pocos, Señor. Aunque fuéramos en algún momento la única iglesia en esta zona que predicara del plan de salvación a otros, ayúdanos a ser fieles a ti y a hacerlo. Y bendice cada decisión que se tomó, Señor. Tú sabes las decisiones que se han tomado en esta noche, cada uno cómo le tocaste su corazón, solo tú lo sabes. Solo bendice cada decisión tomada, Señor. Guíanos a vivir para ti. Ayúdanos a vivir fieles a ti. Ayúdanos a ser cristianos con una fe intensa. No solamente cristianos que profesen fe, sino que vivamos nuestra fe. Pero nos cuesta, Señor, porque este mundo ya es más perverso, más difícil. Ayúdanos. Te lo ruego, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.